el sol, en lo alto, ejercía un calor brutal y abrasador, de esos que amenazan con derretirte contra el pavimento. Me asfixiaba dentro de un voluminoso disfraz de robot mascota, con el sudor corriendo como ríos por mis sienes. Justo cuando sentía que la oscuridad me envolvía, un reluciente Rolls Royce se detuvo en seco frente a mí. La puerta se abrió de golpe. Chloe Sullivan salió, con un porte de diosa que no sabría qué hacer con un taco callejero. Y su amigo de la infancia, Chad, la abrazaba casualmente por los hombros. La mirada de Chloe se posó en mí. Incluso a través del casco, que me quedaba enorme y me resultaba incómodo, pude sentir el peso de su condescendiente evaluación. Me has ayudado mucho estos últimos 3 años. Dime cuánto quieres cobrar, lo que sea. Su voz era firme y serena, como si estuviera cerrando un trato. Una ruptura limpia, ordenada y eficiente. Mi corazón, el traidor, empezó a latir con fuerza contra mis costillas. Un pequeño y patético hilo de esperanza comenzó a desplegarse en mi estómago. Apenas había entreabierto mis labios resecos, lista para pronunciar las palabras que había practicado 1000 veces frente al espejo. Pero Chad se me adelantó, soltando una carcajada corta y seca, cargada de burla y desdén. No digas ninguna tontería, como que quieres ser el novio de Chloe. Escaneó mi ridículo disfraz de arriba abajo, con la misma mirada que le darías a un perro callejero rebuscando en la basura. ¿Te has mirado al espejo? Como si siquiera estuvieras a su altura. El insulto fue como una aguja, afilada y cruel, que se clavó directamente en mi corazón. Mis ojos se clavaron en Chloe, desesperada porque dijera algo, lo que fuera. No lo hizo. Simplemente se quedó allí en silencio, y entonces, justo delante de mí, entrelazó sus dedos con los de Chad. Un encaje perfecto, sin fisuras. En ese instante, todos los demás sonidos del mundo se desvanecieron. Todo ese amor ardiente y humilde que sentía por ella se congeló de golpe, convirtiéndose en un bloque de hielo en mi pecho. Me tragué el «te quiero», que ya estaba en mi lengua. Me lo tragué junto con 3 años de devoción que ahora me parecían una larga y humillante broma. Cuando volví a hablar, mi voz salió por el modulador del casco, sonando robótica e inquietantemente fría. $50.000. Me quedé mirando sus manos entrelazadas, pronunciando cada palabra con claridad. Un pago único estará bien. El aire pareció congelarse. La sonrisa distante y profesional de Chloe se congeló en sus labios. Me miró fijamente, con sus hermosos ojos muy abiertos por la sorpresa y la incredulidad. Como si no pudiera comprender cómo yo podía ser capaz de ponerle precio a algo así. Hace 3 años, Chloe Sullivan, la intocable reina de la alta sociedad angelina, lo perdió todo de la noche a la mañana. La fortuna de su familia se esfumó y pasó del ático a la calle. Todos los que la rodeaban de repente no querían saber nada de ella, aterrados de que su mala suerte fuera contagiosa. Todos menos yo, que como un tonto ignorante, vi mi oportunidad y me lancé a ella, convirtiéndome en su novio secreto sin blanca. Por ella, trabajaba en 5 empleos al día. He lavado montañas de platos grasientos en cocinas de restaurantes. He repartido folletos a multitudes indiferentes bajo el sol abrasador y me he quedado dormido del cansancio durante los turnos de noche en una cafetería. Le di todo lo que tenía, mi corazón y mi alma, dejándola tomar lo que quisiera. Pero hoy, los bienes de su familia fueron desbloqueados. Ella estaba de nuevo en la cima del mundo, y yo seguía aquí, sudando a mares con un disfraz de robot bajo un calor sofocante, haciendo cola para comprarle el último bolso de diseñador. Y entonces apareció ella con él, dispuesta a saldar nuestra cuenta con un cheque. $50.000. La cifra sonaba extraña y absurda al salir de mi propia boca. ¿Le estaba pidiendo muy poco? ¿Era la cantidad tan insignificante que la insultaba, a ella, la princesa de la élite de Beverly Hills? ¿O le estaba pidiendo demasiado? Hice un cálculo rápido mentalmente. En los últimos 3 años, el dinero para su matrícula en la universidad comunitaria, sus gastos de manutención y los pequeños caprichos que de vez en cuando se le antojaban, sumaba quizás $30.000. Ese era cada centavo que había ganado, fruto de noches en vela y un trabajo extenuante. Pero ahora, como un jugador codicioso y desesperado, exigía $50.000. Chloe palideció. Normalmente era tan serena, su expresión una máscara permanente de fría indiferencia.
Pero ahora, por primera vez, vi una grieta en esa fachada perfecta, una molestia evidente. Incluso pude leer la profunda decepción en sus hermosos ojos. ¿Estaba decepcionada de que yo también fuera una persona vulgar y fácilmente comprable? Pero Chloe era Chloe. En el instante en que me perdí en mis pensamientos, ella ya había recuperado la compostura. A través del grueso casco, sentí su mirada gélida, intentando diseccionarme, destrozarme desde dentro. Justo entonces, el sudor me goteó de la frente al ojo. Me ardió un dolor agudo y punzante. Casi me hizo llorar. $50,000. ¡Qué descaro! A su lado, Chad soltó otra carcajada burlona. Me miró de arriba abajo como si fuera algo que se hubiera quitado del zapato. Todos decían que eras idiota, pero supongo que cuando se trata de dinero, tu cerebro funciona más rápido que el de nadie. Atención, pensé. ¿Quién podría ser? Solo podía ser Chloe. Nadie más me habría llamado así. Me llamaba lento, idiota y estúpido, esos eran los apodos que me ponía desde hacía 3 años. Pero no fue culpa mía. De niño, me caía un río. Al despertar, mi mente ya no era tan lúcida como la de los demás. Igual que ahora. Ante la humillación de Chad, no se me ocurrió ni una sola respuesta. Me quedé allí parado como un tonto. Chloe hizo un gesto de desdén con la mano, como si espantara a una mosca. Su chofer abrió inmediatamente el maletero y sacó un maletín plateado de aluminio. Chad lo tomó, se acercó a grandes zancadas y prácticamente me lo estampó en las manos. La esquina del estuche se me clavó dolorosamente en el pecho. $60,000. ¿Te parece suficiente? Así que lo tenían preparado desde el principio. No $50,000, sino 60,000. $10,000 más de lo que había pedido. Al parecer, después de todo, sí valía algo. Ya le habían puesto precio a mis 3 años de servicio. Apreté el maletín contra mi pecho y asentí. Es suficiente. Los hermosos ojos de Chloe ahora eran como dagas de hielo, fijos en mí. De repente, preguntó, ¿no quieres nada más? Si me lo pides, tal vez. Se me aceleró el corazón. La interrumpí bruscamente, esforzándome al máximo para pronunciar las palabras. No hay nada más. Mi voz era tan baja. Era como si estuviera hablando conmigo misma. Pero había algo más. Mi plan original era arrodillarme si fuera necesario para rogarle que se quedara conmigo para siempre. Pero mi mirada se desvió, involuntariamente, hacia donde su mano estaba entrelazada con la de Chad. Tan fuerte. Fue tan íntimo. En un instante, toda mi fuerza se desvaneció. Durante 3 años, prácticamente tuve que rogarle para poder tomarle la mano. Una vez incluso me caí en un charco enorme, y ni siquiera me ayudó a levantarme. Se quedó parada en el pavimento seco, mirándome forcejear. Puedes ser tonto, pero tienes que saber cuando no eres bienvenido. Fue como cuando mis padres murieron en el accidente. Todos mis parientes me pasaban de mano en mano como si quemara, hasta que finalmente me escapé a casa de mi anciana abuela. Sabía quiénes me querían de verdad. Esta vez también decidí rendirme y buscar a alguien a quien de verdad le gustara. Los labios de Chloe se tensaron en una fina línea. Finalmente, una risa gélida escapó de sus dientes. Vaya, eres todo un personaje. Su última mirada estaba cargada de veneno. Leo Miller, eres un verdadero idiota. Se dio la vuelta y se marchó con Chad. El humo caliente del Rolls Royce me golpeaba la cara como una bofetada invisible. Al fin cedí, forcejeando para quitarme el pesado casco. El sudor y las lágrimas calientes se mezclaban en mis manos, pegajosas y saladas. Me vino a la mente un recuerdo de una tarde húmeda de hace 3 años, después de una lluvia de verano. La encontré junto al río Los Ángeles, enferma e inconsciente. Estaba empapada hasta los huesos, acurrucada entre la hierba alta como una gatita abandonada por su dueño. En aquel entonces, estaba tan indefensa, tan digna de lástima. Tan parecida al niño que yo solía ser, el que lo había perdido todo. En aquel entonces, la princesa reinante de la alta sociedad se había convertido, en una sola noche, en una paria sin nada. Su padrastro, que la había malcriado, se llevó el dinero y huyó del país.
Todos los bienes de la familia fueron congelados. El inmenso imperio Sullivan se derrumbó. Sus bolsos de diseñador, sus vestidos de alta costura, se vendieron uno a uno. La antigua chica de moda había sufrido una caída en desgracia torpe y dolorosa. Los amigos que antes la rodeaban ahora la evitaban como a la peste. Y Chad, quien siempre le había jurado amor, le cerró la puerta en las narices, dejándola afuera bajo la lluvia toda la noche. A dondequiera que iba, la gente la señalaba y cuchicheaba a sus espaldas. Todos esperaban verla fracasar. Y yo era solo un chico pobre que apenas podía mantenerse. Pero cuando ella estaba en su peor momento, la llevé a casa. Mi apartamento era pequeño y destartalado. Comparado con la mansión donde vivía antes, aquello era un auténtico basurero. Aún así, reuní todo el valor que tenía y le dije, Chloe, déjame cuidarte. Estaba sentada en el frío suelo de cemento. Con su 1,60 m, era menuda, pero en ese momento parecía una muñeca rota abandonada, irradiando un aura de derrota. Su voz era ronca, como una llave de cuerda oxidada. ¿Nos conocemos?, preguntó. Asentí con vehemencia, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Sí, trabajo en la cafetería cerca del campus. Sus hermosos ojos estaban llenos de desprecio, como si pudiera ver a través de un patético oportunista como yo. Y tenía razón. Eso era justo lo que estaba haciendo. Llevaba 2 días sin comer y había pasado toda la noche empapada bajo la lluvia frente a la casa de Chad. Estaba tan frágil como una hoja de papel, a punto de ser arrastrada por la más mínima brisa. Había trabajado en empleos manuales toda mi vida. Era fuerte. Prácticamente la tuve cautiva en mi apartamento, vigilándola durante un mes entero. Le di de comer, le preparé té de jengibre y le lavé la ropa. Y después de eso, Chloe nunca se fue. La princesita mimada que nunca había movido un dedo en su vida no tenía ni idea de cómo sobrevivir sola. Así que me convertí en su salvavidas. Por la mañana, trabajaba de barista. A la hora del almuerzo, lavaba los platos en la cocina. Por la tarde, trabajaba como repartidor. Por la noche, hacía entregas para DoorDash. Y en la madrugada, trabajaba como guardia de seguridad para una comunidad local. Yo era como una peonza que nunca se cansaba. Además, ella podía vivir con un poco más de comodidad. De vez en cuando, al verme agotada, mostraba un atisbo de lástima. ¿Por qué eres tan buena conmigo? Solo te haces daño a ti misma. Pero la mayoría de las veces, lo trataba como si se lo mereciera. No lo sabía. En mis cortos 20 años de vida, solo mi abuela había estado realmente ahí para mí. Mi abuela se quedó conmigo. Fue buena conmigo sin pedir nada a cambio. Como me estaba quedando con Chloe, claro que tenía que portarme bien con ella. Era la única lógica que entendía este idiota. Leo, ve a buscar el paquete. Me estoy quedando en blanco otra vez. Ya es la 4ª vez hoy. La voz del encargado de la cafetería fue como un balde de agua fría que me sacó de mis recuerdos acalorados. Murmuré un vale y salí corriendo. La furgoneta de reparto estaba aparcada junto a la acera. Me apresuré hacia ella. Justo cuando levanté 2 pesadas cajas de leche y me di la vuelta, sentí un vuelco en el corazón. No muy lejos, vi a Chloe. Junto a ella estaba Chad. Ella se aferraba a su brazo con cariño, escuchándolo hablar sin parar. Probemos ese nuevo restaurante de sashimi esta noche. Mi amigo dice que está bastante bien, pero cuesta como 300 por persona. Probablemente no se pueda comparar con lo que tuvimos en Tokio. Chloe también me había visto, obviamente. Un atisbo de rigidez cruzó su radiante rostro. Sus pasos vacilaron, pero solo por un instante. Rápidamente desvió la mirada y le respondió a Chad con una voz suave que nunca antes le había oído usar. De acuerdo, lo que quieras. Sentía como si una mano invisible me apretara el corazón, un dolor punzante hasta entumecerlo. Debió de ser durísimo para una experta en alta cocina japonesa pasar 3 años comiendo tacos baratos de puestos callejeros conmigo. Y cada vez, decía que estaban deliciosos. Oye, ¿no es ese el imbécil que trabaja aquí? Chad ladeó la cabeza, examinándome como si fuera algo repugnante. Sus ojos recorrieron con desdén un letrero de la tienda.
La rutina diaria. Ja. No puedo creer que haya lugares así en el campus. Su risa era aguda y desagradable. Oí que tienen café a $2. ¡Qué horror! ¿Acaso no es básicamente agua sucia? Cerré los puños al instante. Miré fijamente a Chloe, incapaz de contenerme y no replicar. Claro que no. Tú te tomaste ese café. El latte que te traje a casa. Esa por la que me salté un día entero de comidas para comprarla. Te la bebiste. Arrugaste la nariz al principio, pero al final te la bebiste hasta la última gota. Los recuerdos parecieron afectar también a Chloe. Su rostro palideció, como si la hubieran abofeteado. Apartó la mirada, incapaz de sostenerme la vista. Tiró del brazo de Chad, prácticamente huyendo de allí. Vámonos. De vuelta adentro, me sentí como una marioneta a la que le habían cortado los hilos. La voz curiosa del gerente llegó flotando. Leo, ¿no era esa tu novia? ¿Por qué estaba con otro chico? ¿Novia? La palabra era como un cuchillo que se clavaba en mi pecho. En la universidad, Chloe siempre me evitaba como si tuviera la peste. Nuestra relación era un pequeño secreto inconfesable. Una vez, me quemé el dorso de la mano con agua hirviendo y hacía una mueca de dolor. Cuando ella se enteró, por primera vez en público, irrumpió en la cafetería como una loca. Me agarró la mano, y esos ojos, normalmente tan fríos, se llenaron de un pánico y una preocupación que nunca antes había visto. Estaba tan atónita que me olvidé del dolor. El gerente incluso me dio una palmada en el hombro, en tono de broma. Tu novia es guapísima. Eres un tipo con mucha suerte. Mucha suerte. Mis padres murieron jóvenes y toda mi vida me habían dicho que era una carga. Era la primera vez que alguien me decía que tenía suerte. Estaba feliz como una niña pequeña, con el corazón rebosante de alegría. Después de que la enfermera me vendara la mano, corrí hacia Chloe como un cachorro esperando una golosina, deseoso de compartir mi alegría. Pero la preocupación en su rostro se desvaneció al instante, reemplazada por una máscara gélida. Se dio la vuelta y se marchó. Su ritmo era rápido, urgente, como si pasar un segundo más conmigo fuera una tortura insoportable. Por mucho que yo, la víctima, intentara seguirle el paso, ella nunca miró atrás, nunca aminoró el paso. Siempre había una distancia precisa de 3 pasos entre nosotras. Lo tenía calculado a la perfección. Ni un centímetro más, ni un centímetro menos. Suspiro. Un largo suspiro me devolvió de las frías profundidades de mis recuerdos. El gerente, al verme absorto en mis pensamientos, no insistió. Simplemente miró a su alrededor la tienda vacía y suspiró de nuevo. Otro mes con pérdidas. No creo que pueda mantener este local abierto mucho más tiempo en una ciudad tan cara como Los Ángeles. Alguien como Chad jamás entendería el atractivo de un café de $2. Para él y Chloe, probablemente no era diferente de fregar los platos. Fregar los platos, el trabajo que me mantenía con vida. El café con leche por el que había ahorrado el dinero de la comida de todo un día. La que le había llevado a casa como si fuera un trofeo. Así que eso era lo que veían ellos. Algo barato y sin valor. Sentía el corazón como si estuviera en remojo en zumo de limón. Ácido, amargo y dolorosamente contraído. Dejé caer la caja de leche sobre la encimera con un fuerte golpe. Levanté la vista, con los ojos ardiendo con una determinación que jamás había sentido, y miré fijamente a mi jefe. Dijiste antes que venderías la tienda por $50.000. ¿Sigue en pie esa oferta? La cifra que le exigía Chloe no era algo que me hubiera sacado de la manga. Quería comprar la tienda, pero no me planteaba si perdería dinero. Me quedé en blanco. No había pensado en eso. Tenía la firme convicción de que, en un mundo con tanta gente, si algunos podían permitirse sashimi de $300, seguramente otros necesitaban un café de $2 para sobrevivir el día. El dueño vio mi entusiasmo y como si hubiera encontrado a un salvador, aceptó encantado. El día que cambié las cerraduras de la puerta de la tienda, apareció Chloe. Parecía que había venido expresamente para humillarme públicamente. Leo Miller, ¿eres completamente imbécil? Estaba de pie con los brazos cruzados.
Una reina contemplando mi patético reino. Servicios, suministros, nómina, nada de eso es gratis. ¿Crees que ganas lo suficiente para cubrirlo? Le di 2 semanas a su local antes de que cierre. Su voz era tan clara y agradable como siempre, pero sus palabras eran igual de hirientes. Estaba encorvada, limpiando con cuidado una mancha de agua en la barra, justo el lugar donde a ella le encantaba sentarse. Ni siquiera levanté la vista. Ah, no pasa nada. Mi voz permaneció tan quieta como un estanque estancado, sin la menor emoción. Mi reacción pareció ahogarla. Se quedó allí, con su hermoso rostro enrojecido por la frustración. Justo cuando iba a decir algo más, un estridente tono de llamada la interrumpió. La voz al otro lado de la línea le resultaba familiar. Era Chad. Chloe me lanzó una mirada gélida de advertencia, resopló, se dio la vuelta y se marchó. Al ver su espalda decidida, mi corazón aún sintió una punzada de dolor. Chloe parecía haberlo olvidado. Lo había olvidado todo. Había olvidado la vez que me desplomé en el sofá de mi apartamento, demasiado cansado para mover un peso muerto. Me había quejado con ella de un cliente problemático que presentó una queja, lo que me costó un día de sueldo. Nuestra dinámica siempre había sido la misma. Yo hablando sin parar y ella escuchando con algún comentario sarcástico de vez en cuando. Pero ese día, no dijo ni una palabra. Se quedó mirando el largo y sangriento raspón en mi pierna, producto de la caída en bicicleta al intentar esquivar un coche. Su mirada tenía una dulzura que nunca antes había visto. Dijo, un día te haré jefa. Entonces podrás dar órdenes a los demás y no estarás tan cansada. Ese recuerdo me conmovió profundamente. La idea de que mi vida, un ciclo monótono de trabajo interminable, pudiera albergar otra posibilidad. Ella fue quien sembró esa semilla. Y ahora, era ella quien quería acabar con todo. Aún así, la burla de Chloe me había recordado algo: si quieres ser jefe, necesitas empleados. Enseguida encontré un trozo de cartón, y con el rotulador negro más grueso que pude hallar, garabateé un cartel torcido de «Se busca empleado». Estaba mordiendo el extremo de un trozo de cinta adhesiva, a punto de pegar mi obra maestra en el lugar más visible de la puerta de cristal. Justo entonces, un par de manos delgadas y pálidas se extendieron y me quitaron el cartón con delicadeza. Me detuve y giré la cabeza. Una figura esbelta y grácil se alzaba ante mí. La joven señaló el letrero. ¿Están contratando? Soy estudiante. Su voz se oía un poco apagada por la mascarilla, pero era clara. Llevaba mascarilla. Su cabello negro liso brillaba, y su camiseta gris estaba desteñida por los incontables lavados. Sencilla, pero excepcionalmente limpia. Noté que, aunque era delgada, el brazo que sostenía sus libros tenía una ligera definición muscular. No parecía una princesita mimada. Parecía que podía trabajar, pensé. Y así, por el exorbitante precio de $15 la hora, contraté a mi primera y única empleada, Clara Evans. Por fin me había convertido en jefe de verdad. Sin embargo, ser jefe resultó ser aún más difícil de lo que había imaginado. Durante los 3 primeros días después de asumir el cargo, el negocio iba tan lento que hasta una mosca se moriría de hambre. Sin nada que hacer, Clara se sentó en silencio detrás de la caja registradora, leyendo un libro. La portada era un estallido de color, con un título escrito en un idioma que no pude descifrar. Las nubes de tormenta en mi mente se oscurecían con cada hora que pasaba, manifestándose en una serie de suspiros profundos. Tras suspirar por enésima vez, Clara no pudo más. Cerró el libro de golpe y me miró. Jefe, no podemos quedarnos aquí sentados esperando a morir. Señaló por la ventana hacia el flujo de estudiantes. Vendamos en el gimnasio del campus. Podemos mantener las bebidas en hieleras con bolsas de hielo. Hace demasiado calor para tomar café, pero el té de frutas es más refrescante que el agua. Sus palabras fueron como un rayo, un salvavidas. ¡Qué buena idea! Preparemos 30 vasos. ¡Vamos! Había una especie de concurso de baile cerca de la universidad, y el lugar estaba abarrotado, rebosante de energía. Clara y yo abrazábamos cada una pesada hielera de poliestireno, abriéndonos paso entre la multitud. El sudor me corría por la frente.
Sinceramente, no entendía cómo alguien podía soportar ver una competencia de baile bajo este sol abrasador. ¿Qué tenía de especial? Pero al abrirme paso entre la multitud y posar la mirada en la radiante figura en el centro del escenario, lo comprendí al instante. En el escenario, vestida con un deslumbrante traje de baile y resplandeciente bajo las luces, estaba Chloe. Bajo el foco, Chloe era como una mariposa que emerge de su crisálida, de una belleza sobrecogedora. Cada giro, cada salto, fluía con un ritmo que cautivaba a todos los hombres del público. El rugido de la multitud era tan fuerte que parecía que iba a arrancar el techo del edificio. Y era cierto. Una vez que llegaras a la cima, el mundo entero haría cola para besarte los pies. Ya no era aquella pequeña cisne derrotada, acurrucada en un rincón de mi apartamento, conmigo sola. Justo entonces, Clara, que de alguna manera se me había adelantado, me agarró del brazo y me llevó al frente de la multitud. Bajó la voz, su respiración era algo entrecortada, pero sus ojos brillaban. Jefe, la primera parte casi termina. Nuestra oportunidad se acerca. Ve a ofrecerles tu bebida a los bailarines que acaban de terminar. Están en su mejor momento, con mucha sed y necesitan rehidratarse. Una vez que compren, el público que los observa hará lo mismo. Asentí con la cabeza, y entonces lo comprendí. Un momento. Se me puso el cuello rígido y la miré fijamente. ¿Quién manda aquí? ¿Tú o yo? Ni hablar. Clara pareció haberlo previsto, y las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba bajo su máscara. Bien, tú les vendes a las chicas, yo les vendo a los chicos. ¿Qué te parece? De acuerdo. Contuve la respiración y acepté. Sonó la música que anunciaba el final de la primera parte y los bailarines comenzaron a bajar del escenario. Abracé mi hielera fría y me obligué a caminar hacia el área de descanso. Levanté la vista y mis ojos se encontraron con los de Chloe. Su mirada era gélida, y estoy segura de que la mía no era mucho más cálida. Un segundo después, como si nos hubieran quemado, ambos apartamos la mirada por reflejo. Sabía que no quería que sus nuevos amigos supieran de un viejo conocido tan vergonzoso como yo. Me parecía bien. De todos modos, no me interesaba su negocio. Pero el hecho de que no quisiera problemas no significaba que no me los fuera a encontrar. Una figura, que irradiaba pura malicia, se abalanzó directamente sobre mí. Era Chad. No tuve tiempo de reaccionar. El impacto me hizo tropezar hacia atrás. ¡Pum! La hielera que llevaba en brazos se estrelló contra el suelo con un fuerte golpe. La tapa salió volando y los tés helados de naranja y maracuyá que habíamos preparado con tanto esmero durante toda la tarde se derramaron por todas partes. Todo nuestro trabajo se había echado a perder. Un grito exagerado se abrió paso entre el bullicio. «Oye, mis pantalones». Chad dio un salto hacia atrás como si se hubiera manchado, mirando con asco la pequeña mancha naranja en la pernera. Su grito hizo que decenas de cabezas se giraran hacia mí. Curiosos, desdeñosos, divertidos. El peso de todas esas miradas me erizaba la piel. La multitud se apartó automáticamente. Chloe se acercó. Seguía con su brillante traje, una princesa que me miraba con desdén, a mí, el pobre campesino arrodillado en el suelo. Ni siquiera se dignó a mirarme. Sus ojos pasaron de largo hacia Chad, y su voz denotaba una preocupación que nunca antes le había oído. ¿Qué pasa? Chad enseguida se hizo la víctima, señalándome con el dedo acusador. Chloe, él solo se abría paso a empujones entre la multitud con esa vieja nevera portátil rota y chocó conmigo a propósito. Solo entonces Chloe me prestó un atisbo de su atención. Su mirada era 1000 veces más fría que el hielo picado que ahora se derretía en el suelo, y estaba cargada de una extraña acusación. ¿De verdad deberías estar aquí? Su voz fue como una daga de hielo que me atravesó el corazón. La humillación me revolvía el estómago. Estiré el cuello, mirándolos desafiante. Él chocó conmigo. Él es quien debería disculparse. Él es quien debería pagar por ello. Estaba absolutamente segura de que ella lo había visto todo con claridad. Pero ella siguió eligiendo a Chad, siguió señalándome con el dedo sin dudarlo un instante. Una oleada de amargura me invadió y sentí un ardor instantáneo en los ojos.
Reuní todas mis fuerzas y prácticamente grité las palabras. Mi voz tembló con un sollozo del que ni siquiera me había percatado. La mirada de Chloé finalmente se posó en mis ojos enrojecidos. Sus hermosas pupilas parecieron contraerse bruscamente. Se quedó paralizada, su silencio ensordecedor. En lo profundo de mi memoria, resurgió la Chloé que solía ser mi compañera. En aquel entonces, mientras ella estuviera a mi lado, podía sonreír a pesar de cualquier dificultad, de cualquier cansancio. Cuando los clientes me trataban mal, no lloraba. Cuando estaba tan cansada que no podía ni mantenerme en pie, no lloraba. Incluso el día que rompimos, me mordí la lengua hasta sangrar, pero jamás derramé una sola lágrima delante de ella. Nunca antes le había permitido verme tan destrozada. Pero ahora, al ver mis ojos llenos de lágrimas, parecía realmente presa del pánico. Una grieta apareció en aquel rostro perpetuamente indiferente. Sus largas pestañas temblaron y sus labios se entreabrieron como si quisiera decir algo. Pero antes de que pudiera hablar, la voz impaciente de Chad la interrumpió. Sonrió con desdén, su rostro rebosante de arrogancia. Alzó la barbilla, mirándome como si fuera basura. ¿De verdad eres idiota?, preguntó con tono burlón. ¿Y qué si lo hice a propósito? Nada en este mundo haría que Chad se arrepintiera y pidiera disculpas. Miré a Chloé, con una ridícula chispa de esperanza aún avivada en mi corazón. La chica que antes disfrutaba sermoneándome sobre el bien y el mal ahora solo reconoce el bien. Dudó un instante, y la lucha en sus ojos se desvaneció tan rápido como había aparecido. Finalmente, sacó unos billetes de su delicado monedero y me los metió en la mano. El dinero era nuevo y reluciente, y los bordes se clavaban en mi palma. Su voz carecía de emoción. Lo han malcriado toda la vida. No se disculpa. Toma esto. Considéralo una compensación. Miré los billetes rojos de $100, de un rojo intenso. En aquellos tiempos, con eso hubiéramos podido comer platos calientes durante todo un mes. Pero ahora, el dinero me dolía como una bofetada. Me quedé mirando el charco naranja en el suelo, y lo único que veía era mi corazón destrozado. No podía decir ni una palabra. Una mano cálida me tocó suavemente el brazo. Era Clara. No hizo ninguna pregunta. Se agachó y recogió en silencio la nevera rota. Luego se puso delante de mí, protegiéndome de todas las miradas indiscretas y burlonas. Susurró, vámonos. Todavía tenemos que preparar las bebidas para la segunda parte. El cielo estaba gris en el camino de regreso. Iba cabizbajo. Me quedé sin fuerzas. La ira desapareció. Solo me quedaba un cansancio infinito y una profunda tristeza. Caminamos en silencio hasta que la voz clara de Clara rompió la bruma. Vendí todo lo mío. Solo 5 palabras, pero fueron como un rayo que rasgó las nubes oscuras sobre mi cabeza. Levanté la cabeza de golpe. Sentí como si mi corazón, marchito, se hubiera llenado de nuevo de agua viva, y recuperé la motivación. Estaba empapada y hecha un desastre. Clara se negó rotundamente a dejarme volver. Durante la segunda parte, fue ella quien cargó la pesada nevera portátil, haciendo un viaje tras otro entre la multitud. Y cada vez que regresaba, la nevera estaba vacía. Los había vendido todos. Y no solo eso, sino que algo extraño empezó a suceder. De repente, muchos más hombres comenzaron a aparecer en su pequeña cafetería, todos para verla. Pidieron un café con torpeza, mirándola fijamente. Tenían el rostro sonrojado, rojo como manzanas maduras. Fue entonces cuando, con cierto retraso, comprendí lo que había sucedido. En algún momento, Clara se quitó la máscara que siempre llevaba. Debajo, había un rostro claro y luminoso. Hermoso. Una belleza que te roba el aliento. 5 años fueron 2 meses completos antes de que Chloe volviera a buscarme. Creí que empezaba a olvidarla. Se quedó de pie en la entrada de mi pequeño café, como una rosa cultivada con esmero, completamente fuera de lugar. Se mordió el labio, con la mirada inquieta, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. Finalmente, habló, con una voz tan tenue como el zumbido de un mosquito. ¿Cómo? ¿Cómo hiciste exactamente esas costillas a la barbacoa?
Se me encogió el corazón. Costillas a la barbacoa. Tenían el sabor más dulce y amargo que jamás había recordado. En aquellos días en que estábamos tan arruinados que apenas sobrevivíamos, dividía cada dólar que ganaba por la mitad. Una mitad era para su futuro. La otra mitad era por su salud. Iba al supermercado a una hora fija todos los días para comprar las costillas con descuento. Además, así podía comer un poco de carne. Durante un mes entero, ella se comió las costillas a la barbacoa que yo escondía a escondidas entre sus fideos, mientras yo comía ramen simple y soso. Igual que mi madre hacía conmigo cuando era pequeña. Le escondía lo mejor y se lo daba a ella. Creí que era una prueba de nuestro amor. Ahora, después de haber probado todas las delicias que el mundo ofrecía, volvía a buscar mis costillas caseras baratas. Sus palabras denotaban cierta arrogancia y un quejido casi imperceptible. Mi familia ha contratado a 4 chefs de primera categoría, pero ninguno logra dar con el sabor adecuado. Sus ojos brillaban de ilusión y su voz era suave, casi como una súplica. ¿Podrías preparármelos una vez más, por favor? Era como si el abismo insalvable que nos separaba jamás hubiera existido. Justo cuando estaba a punto de ahogarme en ese mar de recuerdos agridulces, una voz clara interrumpió. Jefa, dijo Clara. Había interrumpido a Chloé sin dudarlo, con un tono tranquilo pero firme. Creo que podría haber un problema con la contabilidad de ayer. Tras recibir una disculpa, prácticamente corrí a la caja, sin siquiera mirar a Chloé. Pero al revisar los libros, hojeándolos una y otra vez, todo cuadraba a la perfección. No hubo ningún problema. Clara, sin embargo, no tenía prisa. Golpeaba pacientemente con el dedo una factura. Aquí mismo. El número de cajas de vasos no coincide con la factura del proveedor. Bajó la voz, hablando con suavidad. Me preocupa que se estén aprovechando de que somos una tienda nueva y no tenemos suficiente para los envíos. Me quedé en blanco. Entonces caí en la cuenta de lo ocupada que había estado ayer. Se me había olvidado por completo revisar el inventario. ¡Ay, Dios mío, qué tonta fui! Me di una palmada en la frente, frustrada. Una caja de vasos no era barata. Estaba a punto de empezar a dar vueltas angustiada, pero Clara soltó una risita suave. Su risa fue como una brisa primaveral que disipó mi ansiedad. Tranquila. Todos cometemos errores. No es grave. Voy a revisar las grabaciones de seguridad ahora. Una vez que tengamos las pruebas, podremos hablar con el proveedor. Sus palabras fueron lógicas y claras, y al instante me dieron una idea de por dónde empezar. Asentí agradecida, sintiendo una cálida sensación en el pecho. De reojo, vi a Chloé aún allí de pie. Su expresión era sombría e indescifrable. Sus hermosos ojos estaban fijos en Clara y en mí. Un torbellino de emociones que no lograba descifrar se arremolinaba en su interior. Ella se quedó allí, observando durante un larguísimo rato. Chloé finalmente se marchó tan silenciosamente como había aparecido. Y mi vida, con la ayuda de Clara, empezó a prosperar. Al segundo mes, la tiendita, milagrosamente, empezó a dar beneficios. Todo gracias a Clara. No solo atraía a una multitud de clientes masculinos con su belleza. Era una genio para los negocios. Creó ella sola una sencilla aplicación de reparto y contrató a estudiantes para trabajar a tiempo parcial. Aprovecharon su acceso como estudiantes para llevar café y pasteles directamente a las residencias estudiantiles, lo que hizo que mi tiendita volviera a abrir sus puertas gracias a ella. Al ver los estados de ganancias de la tienda, sentí una gran alegría y calidez en el corazón. Todo esto fue gracias a Clara. Le agradecí sinceramente. Me acerqué a ella y le di una palmadita en el hombro. Le voy a añadir $500 extra a su sueldo este mes. Estaba probando a mordisquitos las costillas a la barbacoa y los fideos que había preparado. Sus mejillas se inflaron como las de una adorable ardilla. Al oírme, dio un brinco como un animal asustado y se atragantó, girando rápidamente la cabeza mientras tosía. Vi un hermoso rubor subir por su pálido cuello, tan intenso que hasta las puntas de sus pequeñas orejas se pusieron rojas como la sangre, como si un simple roce pudiera hacerla sangrar. ¿Necesitas agua?, pregunté, sintiéndome un poco impotente.
Ella solo negó con la cabeza. Tras recuperar el aliento, habló en voz baja y suave: «Jefe, usted ya me proporciona comida gratis todos los días. El salario por hora que acordamos es suficiente». Mientras decía esto, sus ojos brillaban como si estuvieran llenos de luz estelar. Últimamente, el local estaba a tope, sobre todo a la hora de comer. Era un caos, así que empecé a preparar mi especialidad, costillas a la barbacoa con fideos, todos los días, y a llevarle una ración también. Al cabo de un mes, sin duda había subido un poco de peso. Sus hombros, antes huesudos, se habían redondeado ligeramente, y su tez pálida lucía ahora un saludable brillo rosado. Y por eso, cada vez más chicos acudían a la tienda para verla. Algunos incluso venían desde la universidad vecina. Como insistió tanto, no le ofrecí la bonificación, pero mi mirada se detuvo en su ropa. La camiseta que usaba habitualmente estaba deformada en el cuello, y la goma de sus zapatillas de lona estaba desgastada. Sentí un pequeño pinchazo en el corazón. Una idea empezó a tomar forma en mi mente. En mi día libre, fui sola al centro comercial. Subí directamente a la planta superior y elegí con cuidado 2 camisetas de colores claros de la sección de rebajas, imaginando lo fresca y limpia que se vería con ellas. Luego, en la sección de rebajas de la zapatería, encontré un par de zapatillas blancas sencillas. El total ascendió a casi $800. El precio me dolió un poco, pero me sentí muy a gusto. Salí con las bolsas de la compra, intentando encontrar una forma discreta de dárselas. Al bajar de la escalera mecánica, me quedé paralizada. Se me cortó la respiración. No muy lejos, Chloe se aferraba cariñosamente al brazo de Chad. Llevaba un vestido de diseñador de alta gama que no sabría decir, su maquillaje era impecable y lucía radiante. Y ahí estaba yo, al pie de la escalera mecánica, con unas bolsas de compras de marcas de descuento, completamente fuera de lugar. Nuestras miradas se cruzaron inesperadamente al otro lado del centro comercial. Ella llevaba varias bolsas de compras de lujo y sonreía dulcemente mientras escuchaba algo que Chad decía. Esa mirada recatada y adoradora en su rostro me cautivó. Chad debió de contar un chiste porque ella se tapó la boca y soltó una risita. Sus ojos, inquietos, se posaron de repente en mí. La sonrisa se le borró del rostro al instante. Soltó el brazo de Chad. Su voz no era fuerte, pero estaba cargada de un desdén deliberado, lo suficientemente alto como para que yo la oyera. Este centro comercial es una basura, solo hay marcas baratas. Si no tuviera prisa, jamás vendría a un sitio como este. Sus ojos me escrutaron como un lector de códigos de barras, deteniéndose finalmente en las bolsas de la compra con descuento que llevaba en la mano. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Vaya, vaya, si no es nuestro magnate. ¿Qué haces aquí? No me digas que tu pequeño negocio está a punto de quebrar y andas buscando otro trabajo de medio tiempo para llegar a fin de mes. Sentí una rabia contenida. Instintivamente intenté esconder las bolsas a mi espalda. Pero luego pensé, ¿para qué esconderlas? Enderecé la espalda, levanté las bolsas y repliqué con frialdad, no es asunto tuyo. ¿Puedo estar aquí de compras? Mis palabras fueron como una aguja, reventando su burbuja de falsa elegancia. El color se le fue del rostro a Chloe. Entrecerró sus hermosos ojos, su mirada como 2 dagas clavadas en las bolsas que tenía en la mano. Sus pupilas se contrajeron al ver el conocido logotipo de la marca en una de ellas. ¿Para quién son? Su voz era fría y pesada, como si la hubiera forzado a salir de entre dientes. Se me encogió el corazón, pero estaba decidido a replicar. Ya te dije que no es asunto tuyo. Era imposible que Chloe no reconociera esa marca. Hace un año, cuando aún estábamos juntos, ahorré durante 2 meses para comprarle una chaqueta nueva de esa misma marca por su cumpleaños. Costó casi $2000, todo el dinero que tenía en ese momento. Se lo presenté como un trofeo, pero ni siquiera lo miró bien. Le echó un vistazo rápido y lo tiró al sofá. Perdiste el tiempo. No me gusta. Quizás era porque entonces todo iba lento, o quizás simplemente estaba acostumbrada a que la desestimara. Nunca me atreví a esperar mucha validación emocional. Pero ese día, sin siquiera recibir un simple gracias, la tristeza abrumadora logró ahogarme.
Antes de que el dolor de ese recuerdo pudiera desvanecerse, se abalanzó sobre mí. Chloe apartó a un lado a una conversación atónita, corrió hacia mí y me agarró la muñeca con fuerza. Sus ojos ardían de celos enfermizos. Me fulminó con la mirada, escupiendo cada palabra. No me digas que se las compraste a ese pobre empleado a tiempo parcial. Sin embargo, mi mente estaba repleta de la imagen del rostro de Clara. Era pobre, sí, pero su corazón era más puro que el de nadie. Fue el primer rayo de luz que atravesó la oscuridad de mi vida. Ella fue la primera amiga de verdad que tuve. Toda mi vida, la gente me había llamado lenta, me habían llamado idiota. Me habían tirado basura, me habían retado a gatear entre sus piernas y se habían reído mientras me veían arrastrarme como un perro. Durante todo ese tiempo, nadie quería estar cerca de mí. Pero Clara era diferente. Cuando yo, torpemente, metía la pata, ella simplemente negaba suavemente con la cabeza. Ella me decía suavemente, está bien. Es solo un error. Lo intentaremos de nuevo. Una frase tan sencilla. Pero fue como una cálida corriente que envolvió mi corazón helado. Al pensar en ella, los últimos vestigios de miedo en mi corazón se desvanecieron. Me encontré con la mirada penetrante de Chloe, y una sonrisa gélida se dibujó en mis labios. Sí, se los compré. Hice una pausa deliberada, dejando que cada palabra me golpeara como un mazazo. ¿Qué? ¿Acaso una princesa como tú tiene interés en la ropa de liquidación? ¿Tú también la quieres? Mis palabras la hirieron como un golpe. Su pecho se agitó y tembló de rabia. Chad, al ver a su damisela en apuros, intervino de inmediato para defenderla. Me miró como si fuera un montón de basura repugnante. Vaya, un idiota en un caso de caridad. Una pareja perfecta. Me miró de arriba abajo con condescendencia, con un tono que denotaba una arrogante superioridad. Ustedes dos júntense. Podrían ser perfectamente felices comiendo comida rápida barata para compartir y luciendo sus camisetas de $5. Sigan viviendo sus vidas sencillas, felices y patéticas. Las palabras de Chad fueron como un cuchillo afilado que se clavó directamente en el corazón de Chloe. Aquellos días de pobreza, de miseria, de vergüenza. Eran una mancha que ella deseaba borrar desesperadamente. La sangre se drenó al instante de su hermoso rostro, dejándolo de un blanco cadavérico. «Calle». Un alarido estridente brotó de su garganta, teñido de furia histérica. Chad se estremeció, atónito por su arrebato, e inmediatamente se quedó mudo. La música a todo volumen del centro comercial no lograba acallar su respiración entrecortada. Giró la cabeza bruscamente para mirarme. El odio en sus ojos era tan intenso que sentí que podía desgarrarme. Bajó la voz, cada palabra apretada entre los dientes. «Leo, ¿estás mal? ¿Eres masoquista? ¿Tu complejo de Salvador está tan fuera de control? Ves a un animalito indefenso y sientes unas ganas irresistibles de destrozarle el corazón». La miré a la cara, casi contorsionada, y una extraña calma me invadió. «Sí», asentí levemente. «Lo admito sin reservas». «¿Acaso no fui yo así contigo?» Siempre usaba mi bondad pasada como arma para burlarse de mi supuesta estupidez, pero yo simplemente no lo entendía. ¿Acaso está mal ser bueno con alguien? Mi pregunta, ¿acaso no fui yo así contigo? Fue como una aguja invisible que reventó la dura fachada que había construido a su alrededor. Las pupilas de Chloe se dilataron y la mano que me sujetaba la muñeca perdió fuerza. Un destello de algo que nunca antes había visto en su rostro. El dolor cruzó sus facciones. Aproveché su distracción y me solté bruscamente. Una marca roja brillante rodeaba mi muñeca, ardiendo con un dolor punzante, pero fingí no sentirla y caminé hacia la salida del centro comercial sin mirar atrás. Detrás de mí, oí su voz, tensa y temblorosa. ¿Acaso tiene que ser alguien, cualquiera, quien se quede contigo? La pregunta fue suave, como una pluma, pero me golpeó el corazón con el peso de una piedra. No me detuve. No respondí, pero no era cierto. Al principio, estaba perdidamente enamorado de Chloe. Me encantaba cómo brillaba, como una reina entre la multitud. Me encantaban esos raros y fugaces momentos de bondad que me brindaba de vez en cuando, como cuando le daba una moneda a un mendigo.
Pensé que si me esforzaba lo suficiente, si era lo suficientemente buena, podría ablandar su frío corazón. Pero me equivoqué. Yo no era el sol. Yo era apenas una mota de polvo, intentando patéticamente acercarme al sol para sentir un poco de calor, solo para acabar quemada. Pasaron algunos días más. Clara parecía haberse esfumado de la faz de la tierra. Le envié mensajes preguntándole cómo estaba, si tenía tiempo de pasarse por la tienda. Sus respuestas siempre eran breves, sus excusas interminables. Jefe, últimamente estoy un poco ocupada. Jefe, estoy resfriado, no puedo salir. Jefe, yo. Pero lo extraño era que, cada mañana, al llegar a la tienda, me esperaba en el mostrador una taza de té caliente recién hecho, aún tibio. La máquina de hielo de la esquina zumbaba suavemente, con el depósito repleto de cubitos de hielo cristalinos. Todo estaba impecablemente ordenado, como si un elfo secreto hubiera aparecido en la noche. Sin Clara, la tienda se sentía vacía y fría. Incluso las ventas habían disminuido considerablemente. Y la persona que menos quería ver se había convertido en una clienta habitual. Chloe empezó a venir casi a diario. No compraba nada. Se sentaba en la mesa de enfrente, observándome con una mirada extraña e inquisitiva, como si yo fuera una pieza interesante de un museo. Finalmente, no pudo soportar más el silencio. Se cruzó de brazos, con una sonrisa burlona y familiar en los labios. Leo, esa pobre estudiante por fin se dio cuenta de lo idiota que eres. ¿Por eso dejó de frecuentarte? Supongo que tiene sentido. ¿Quién querría estar con un inútil para siempre? Hizo una pausa, su expresión se volvió compleja, una mezcla de lástima y orgullo. No todos a quienes ayudes serán como yo. Saber que eres un tonto y aún así no tener el valor de irte. ¿No lo entiendes? Sus palabras ásperas resonaban en mis oídos. No quería oír ni una palabra más de ella. Con irritación, saqué unos auriculares del cajón y me los puse. Subí el volumen al máximo, aislándome del mundo al instante. Cerré los ojos, dejando que el ritmo trepidante y la melodía me envolvieran. Justo cuando la canción alcanzaba su clímax, cuando la voz del cantante estaba a punto de desgarrar el cielo, creí oír un susurro débil y apagado de Chloe a través del muro de sonido. Su voz era suave y fugaz, como si temiera que la oyera, y a la vez, que no la oyera. De ahora en adelante, no te llamaré tonta. Puedes quedarte. La voz de la cantante se elevó, ahogando por completo el resto de sus palabras. No escuché ni una sola palabra de lo que dijo después. 2 semanas después me enteré de lo que pasaba con Clara. Unos conocidos vinieron a la cafetería a tomar café y la mencionaron de pasada. Leo, tío, esa chica guapa de primer año que trabajaba contigo. Lo está pasando muy mal. Sí, oí que enfadó a alguien. La beca que tenía garantizada. Se fue así sin más. El grupo Sullivan se ofreció a patrocinarla, pero es demasiado orgullosa. Se negó y desde entonces se ha instalado en la oficina del decano todos los días, intentando apelar la decisión. El grupo Sullivan. Esas palabras me hirieron profundamente. El rostro arrogante y burlón de esa mujer apareció instantáneamente en mi mente. ¿Quién más podía ser sino Chloe? Sentí una rabia incontrolable y estuve a punto de salir furiosa y enfrentarla. Pero antes de que pudiera moverme, una figura familiar y exhausta abrió la puerta de la tienda. Era Clara. Parecía haber perdido mucho peso. Tenía unas ojeras profundas y marcadas. Parecía una pequeña planta afectada por una helada temprana. No dijo ni una palabra, ni siquiera me miró. Simplemente bajó la cabeza, cogió un paño y empezó a limpiar las mesas, como si pudiera perderse en aquel movimiento repetitivo e interminable. Sentía el pecho oprimido, como si tuviera algo atascado, un dolor sordo y pesado. ¿Necesitas dinero? Me acerqué a ella, hablando en voz baja, por miedo a asustarla. Puedo adelantarte parte de tu sueldo. No, mejor te lo doy yo. No lo necesito. Ella ni siquiera levantó la vista. Sus manos se movieron más rápido, como si intentara fregar la mesa y hacer un agujero. Respiré hondo y lancé la pregunta que me rondaba la cabeza, ¿vino a verte Chloe Sullivan? Su cuerpo se puso rígido.
El frenético limpiarse finalmente cesó. Alzó lentamente la cabeza, con los labios temblorosos, como si le costara un gran esfuerzo hablar. Sí, vino a verme. Dijo que financiaría toda mi maestría, la matrícula y los gastos de manutención. Hizo una pausa, bajando la voz como si hablara de algo vergonzoso. Con una condición, que me aleje de ti. Tras decirlo, se mordió el labio inferior con tanta fuerza que temí que sangrara, y se negó a mirarme a los ojos. ¿Sabe, jefe? Su voz temblaba a punto de quebrarse. Estuve tentada. Estoy harta de que la vida me aplaste cada día. Me aterra esa sensación. La oferta que me hizo fue tan buena. Finalmente alzó la vista, sus ojos, antes claros, ahora reflejaban una tormenta de conflicto y dolor, y me miró fijamente. La miré, pero en lugar de ira, sentí alivio. Incluso logré esbozar una leve sonrisa. ¡Qué bien! La miré con sinceridad y lo dije de corazón. Así no tendrás que esforzarte tanto. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire. Su rostro se quedó completamente inexpresivo. Se limitó a mirarme fijamente, sin poder articular palabra durante un largo rato. Al instante siguiente, enormes lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin previo aviso. Tenía los ojos tan rojos que parecían a punto de sangrar. Al verla llorar así, me sentí completamente impotente, como un niño que hubiera hecho algo malo. Pensé que merecía una vida donde no la aplastara constantemente el peso del mundo. ¿Por qué lloraba tanto? Con torpeza, saqué unos pañuelos del dispensador que había en la encimera y se los ofrecí. No los aceptó. Ella simplemente alzó sus ojos hinchados y llenos de lágrimas y me miró fijamente, como si intentara ver dentro de mi alma. Después de un largo rato, finalmente tomó los pañuelos y se secó la cara, con la voz quebrada por la emoción. Jefe, ¿puedo seguir trabajando aquí en el futuro? Al verla tan afligida, se me enterneció el corazón, pero intenté bromear. No, lo he pensado, y es una mala idea. Ella se estremeció, y la luz de sus ojos se apagó al instante. Rápidamente añadí, de lo contrario, me arruinará si mi tienda quebrará. Soltó una risita nerviosa, con lágrimas aún en las pestañas. Era adorable. Más tarde, no sé cómo lo consiguió Clara, pero de alguna manera, la beca que le correspondía por derecho volvió a sus manos. Sacaba las mejores notas en todas sus clases. Era una alumna ejemplar. Era un honor para ella, y nadie podía arrebatárselo. La vida parecía haber recuperado su ritmo normal. Retomamos nuestra antigua rutina. Yo preparaba café y ella leía sus libros. A veces, cuando hacía alguna tontería, ella simplemente apoyaba la barbilla en la mano y me miraba con una leve sonrisa, sin decir palabra. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, tiñendo las puntas de su cabello de un dorado cálido. Todo era paz y belleza, vivía una vida sencilla y feliz. Pero a Chloe no le hacía ninguna gracia que Clara y yo nos estuviéramos acercando. Como un gato al que le han invadido el territorio, empezó a aparecer cada pocos días para inspeccionar la casa. Una tarde, acababa de preparar un plato de costillas a la barbacoa, el favorito de Clara. Tomó un trozo, cerrando los ojos con deleite. Una gotita de salsa le perlaba la comisura de los labios. Estaba a punto de hacérselo notar cuando la puerta de la tienda se abrió de golpe. Chloe entró con paso firme, luciendo un vestido de diseñador que no sabría decir y tacones, con una presencia imponente. Su mirada se clavó en el plato humeante de costillas frente a Clara. Su rostro adquirió un tono verdoso enfermizo y su voz se distorsionó por la rabia. ¿Te estás volviendo idiota tú también, juntándote con un imbécil como Leo Miller? ¿Has olvidado cómo tomar una decisión inteligente? El ambiente en la tienda se volvió gélido al instante. Clara, siempre sonriente, tenía una expresión seria, algo inusual en ella. Dejó lentamente el tenedor, cogió una servilleta y se limpió la boca con cuidado. Entonces alzó la vista y sus ojos tranquilos se encontraron con la mirada fulminante de Chloe. ¿Así es como te gusta? ¿Humillándolo? ¿Bromeando con él? La pregunta fue una bomba. Me quedé atónita. Chloe quedó atónita. La ira en su rostro se extinguió como si la hubieran apagado con un balde de agua fría, dejando solo la triste ceniza gris de la vergüenza.
Su rostro, siempre orgulloso, se tornó de un rojo intenso y visible. Abrió la boca, pero no pudo articular palabra. Al final, como una soldado derrotada, se dio la vuelta y huyó. El frenético taconeo de sus zapatos resonó en el suelo. Me quedo mirando la espalda de Chloé mientras se aleja, intentando asimilar lo que acaba de pasar. Le pregunto a Clara si le caigo bien. Siempre me dice que soy tonta, que soy demasiado amable con la gente. Clara se giró para mirarme y de repente sonrió. No hiciste nada malo. Su voz era suave, pero tenía un poder capaz de calmar el alma. Ella simplemente no merece tu sinceridad. La sonrisa de Clara ese día era tan hermosa. Sus ojos se curvaban en medias lunas, como la luna nueva más suave en el cielo nocturno, incluso más brillantes que la luna. Sin darme cuenta, llegó el invierno. Una espesa nevada cubrió todo el campus de blanco. El frío era gélido. Pero esperé y esperé, y Clara nunca llegó. De repente, mi pequeña cafetería se sintió enorme y vacía. Un nudo de pánico se formó en mi estómago y empecé a preguntar por ahí. Fue entonces cuando supe que algo le había pasado a su familia. El olor antiséptico en el hospital era penetrante y frío. La encontré al final de un pasillo con poca luz. Estaba acurrucada en un banco, completamente sola, con un aspecto tan pequeño, tan perdida. Un cigarrillo sostenía entre sus dedos, del que brotaba el humo, pero no lo fumaba. Simplemente dejaba que la pequeña brasa roja brillara y se extinguiera en la oscuridad. Se me heló la sangre. Nunca la había visto fumar. En mi mente, siempre fue la chica tranquila con un libro en las manos. Pero la persona que tenía delante estaba envuelta en un aura de profunda desesperación. Por alguna razón, verla me recordó a Chloé, a tantos años atrás. La misma impotencia, el mismo dolor. Me vio y se sobresaltó como un conejo asustado, apagando el cigarrillo rápidamente. No le hice ninguna pregunta. Simplemente me acerqué y me senté a su lado. El pasillo estaba en silencio, tan silencioso que se podía oír su respiración. No sabía qué decir, así que simplemente me senté con ella en silencio. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente habló, con la voz dolorosamente ronca. Cuando era pequeña, tenía una vecina que era muy amable conmigo. Su familia era muy pobre. Su padre murió joven y su madre cocinaba para una cuadrilla de obreros de la construcción. Nunca recibió mucha educación formal y trabajó en la granja toda su vida. Al cumplir 18 años, empezó a trabajar en la construcción con su madre. Entre las dos, apenas ganaban un sueldo de 4 cifras al año. Todo se destinó a pagar la deuda de las facturas médicas de su padre. Su voz era monótona, como si contara la historia de otra persona, pero el corazón me latía con fuerza, presa del pánico. Hace unos años, su padre tuvo un accidente en la fábrica. Una infracción de seguridad. Ambas manos quedaron destrozadas por una máquina. Una arteria fue seccionada. Estuvo en cirugía más de 20 horas, mientras que su padre seguía en la UCI. Su voz se quebró, temblando ligeramente. Subió sola a la azotea del hospital y se dejó caer en la nieve en silencio. Cuando la encontraron al día siguiente, aún apenas respiraba. Un escalofrío de pavor me recorrió el cuerpo, desde los pies hasta la columna. No sabía por qué me contaba esa historia. Estaba aterrada de que ella. Le agarré la mano. Estaba helada. Clara, ¿por qué piensas en ella ahora? ¿Te ha pasado algo? Por fin levantó la vista. Sus hermosos ojos se llenaron de una luz estelar fragmentada. Se quedó mirándome fijamente. Al instante siguiente, como si usara su último aliento, se arrojó a mis brazos. Su cuerpo estaba acurrucado como un camarón y se aferraba a mí con fuerza. El sollozo que había estado reprimiendo finalmente escapó, ahogado y lleno de desesperación. Lágrimas calientes empaparon al instante el hombro de mi camisa. Solo más tarde supe de dónde provenía la desesperación de Clara aquella noche. Su madre, la única familia que tenía, estaba cocinando en la fábrica cuando una olla entera de aceite hirviendo se derramó sobre ella, desde la cabeza hasta los pies. Sus manos quedaron destrozadas. Su vida era un caos. Corrí a mi apartamento como un loco, rebuscando entre todas mis tarjetas bancarias y vaciando cada bolsillo.
Incluso rompí la alcancía polvorienta que guardaba debajo de la cama. Eran poco más de $100.000. Todos mis ahorros, todo mi futuro. Le puse la pesada tarjeta de débito en la mano, pero ella la rechazó con obstinación, quedándose solo con $60.000 del efectivo que había sacado. Tenía las yemas de los dedos heladas, pero su voz era firme e inquebrantable. Te lo pagaré. Y lo hizo. Tan solo un año después de graduarme, me devolvió el dinero 10 veces más. Era suficiente para dar el enganche de una casa en nuestra pequeña ciudad. Pero aún hoy, sigo pensando en aquella noche nevada. Pienso en la hermana mayor de la que me habló, la que cayó en la nieve, con el cuerpo ya rígido. Todavía no sé si me contaba la historia de su vecina o si describía el borde del abismo en el que ella misma se había encontrado. Gracias a ese dinero, la madre de Clara se estabilizó y la trasladaron a una habitación normal. Gracias a su rápida actuación, se controlaron las quemaduras. La primera vez que conocí a su madre fue una tarde soleada. Tenía un rostro amable, marcado por años de duro trabajo. Pero sus ojos no estaban nublados en absoluto. Eran claros y brillantes, como los de Clara. Siempre me llamaba Leo con cariño. Cuando se enteró de que era un poco lenta, no me miró con lástima ni desdén como los demás. Simplemente sonrió y me tomó la mano. ¿Cómo que no eres inteligente? Clara siempre me dice por teléfono lo maravillosa que eres. Dice que mis costillas a la barbacoa son la mejor comida del mundo, y eso no es nada fácil de hacer. Me quedé helado. Clara le había hablado de mí a su madre y había elogiado mi cocina. Las palabras de su madre me recordaron a la mía, a la de hace tantos años, que siempre me abrazaba y me decía que era la niña más inteligente del mundo. Algo en mi interior se quebró. Instintivamente me giré para mirar a Clara. Su pálido rostro se ruborizó de un rojo intenso. Incluso sus pequeños lóbulos de las orejas ardían, como si fueran a estallar. Desvió la mirada con incomodidad, tosió y cambió bruscamente de tema. La tienda estuvo cerrada 2 semanas. Chloe no tardó en encontrarme en el hospital. Sentí que su mirada hacia mí había cambiado, pero no lograba identificar el motivo. Era complicado, como un enredo de hilos, tejido con tantas emociones que no alcanzaba a comprender. Había desdén, resentimiento y un atisbo de su habitual condescendencia. ¿Acaso eres tonto?, fue su primera palabra, una acusación despiadada. ¿Por qué le darías dinero a Clara? ¿De verdad merece la pena que seas tan buena con ella? Las preguntas a toda velocidad me taladraban las sienes. No tenía ganas de discutir, así que simplemente respondí a su última pregunta. Sí, merece la pena. Quiero portarme bien con ella. Si quieres dinero, me quedan unos $10.000 en mi cuenta. Puedes quedártelo todo. En cuanto lo dije, los ojos de Chloe se iluminaron. Su mirada era codiciosa y segura. La aspereza de su voz se desvaneció al instante, reemplazada por un tono suave y dulce que resultaba inquietantemente familiar. ¿En serio? Sabía que aún te gustaba, que seguías dispuesta a darme todo, como antes. No. Negué con la cabeza, mirando su rostro triunfante. Sentí una profunda ironía. Es que solo pedí $50.000, y tú pagaste de más. Mi voz no fue fuerte, pero resonó como una bofetada. La sonrisa de Chloe se congeló y luego se desvaneció. Era como si la rabia la hubiera invadido, y su maquillaje impecable no lograba ocultar la expresión de furia que se escondía tras ella. Su pecho subía y bajaba con cada respiración agitada. ¿Qué soy para ti? Su voz se quebró, como si ella fuera la gran agraviada. No lo eres. La interrumpí sin dudarlo, sin darle margen de maniobra. Yo también solía ser muy buena contigo. Solo estaba mencionando algo que ella hacía tiempo que había olvidado. Finalmente, una expresión de dolor apareció en su hermoso rostro. Me miró con expresión de dolor, como si yo le hubiera roto el corazón. ¿Es que te atraen las personas patéticas?, preguntó con un tono venenoso, como si fueran perros y gatos callejeros a los que uno puede recoger y cuidar. Al verla, tan irracional, pensé de repente que era más tonta que yo. Una pobre imbécil que ni siquiera entendía inglés básico. No quería perder ni una palabra más con ella. Me di la vuelta y pasé de largo, de regreso a la habitación de la madre de Claire.
Una mano con una manicura perfecta se extendió, bloqueándome el paso. ¿Entonces por qué ya no puedes quererme? La voz de Chloe temblaba levemente, casi imperceptiblemente. Ya no te llamaré tonta. Y ahora tengo dinero, así que no tendrás que pasar apuros. ¿Verdad que es mejor así? Negué con la cabeza. No, dije en voz baja. Pero fue una hoja la que segó su último hilo de esperanza. Chloe, sigues sin entenderlo. Para mí, siempre me estarás menospreciando. Antes, estaba dispuesta a magnificar cada pequeña muestra de amabilidad que me mostrabas. Me contaba historias, me engañaba para creerlas. Pero ahora es diferente. Mi mirada pasó más allá de ella, y creí distinguir una silueta tenue en la puerta de la habitación del hospital. De repente me di cuenta de que, después de todo, no soy tan tonto. Me di cuenta de que hay alguien que no me menosprecia. ¿Quién me sostendrá con ternura en la palma de su mano? Resulta que mi abuela no me mintió. La sinceridad sí se puede corresponder con sinceridad. Aparté suavemente su mano que me bloqueaba. Esta vez fue fácil. Era como si le hubieran arrebatado toda la fuerza. Ya no podía detenerme. Clara me esperaba en la puerta. Me miró fijamente, y yo no tenía ni idea de cuánto de aquella conversación había escuchado. Antes de que pudiera decir nada, se abalanzó sobre mí y me agarró la mano. Su palma estaba cálida y ligeramente húmeda por el sudor, pero su agarre era firme, como si temiera que me soltara y saliera corriendo. Ni hablar. Mi corazón latía como un tambor. Tan rápido que pensé que se me iba a salir por la garganta. No tenía ninguna intención de alejarme. Me condujo a la habitación y cerró la puerta tras nosotros antes de soltarme la mano. El lugar donde me había sujetado ardía. Pero mantuvo la cabeza gacha, sin atreverse a mirarme. Su voz era un susurro. Pensé que tal vez cedería si le dirías que sí. ¿Cómo iba a hacerlo? No soy tan tonto. Después de eso, mi vida tuvo una Clara y a la madre de Clara. Resulta que no hace falta ser un genio para ser amado. Resulta que si tratas a la gente con sinceridad, un Dios bondadoso te lo recompensará. La sinceridad realmente se puede corresponder con sinceridad.